esta mañana voy a iniciar un tema y lo voy a abordar con balance, Estoy tratando de buscar qué palabra es la más indicada, con el respeto que se merece a Dios y a los feligreses. Y me voy a enfocar durante todo el mes en esto, así que creo que tenemos que concentrarnos bien en lo que vamos a ver y vamos a hablar de mayordomía. Vivimos en una sociedad donde hemos perdido el sentido de una buena administración, no solamente desde arriba para abajo, pero en toda la pirámide social vemos que se vive en un desorden total. Tenemos gobiernos que son malos administradores, empresas que se están administrando mal, negocios y desafortunadamente también iglesias y hogares. Vivimos en una época de gastos innecesarios y bueno, tenemos que ver cómo la Escritura enfoca estas cosas para poder tener el criterio bíblico. Y lo voy a hacer tratando de mantenerme a distancia, porque este es un tema muy delicado, de permítame la expresión porque no cabe otra, los delincuentes espirituales que hoy se meten en la iglesia para negociar en lugar de predicar el Evangelio. Esto lo he denunciado muchas veces, es un problema que vemos en el siglo XX y siglo XXI, donde muchos asumen el ministerio para robar, para estafar a los creyentes. Y eso es una cosa vergonzosa. Y a mí me produce vergüenza ajena. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, y voy a leer un versículo. Capítulo 4, verso 19, de Filipenses, el apóstol Pablo dice, y tengan sus Biblias abiertas porque vamos a trabajar con esa sección, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, y esta parte es importante, en Cristo Jesús. No fuera de Cristo, sino en Cristo Jesús. Pablo le está hablando a los creyentes. Padre, te rogamos que al abrir las Escrituras nos dirijas a través de tu Santo Espíritu para poder apuntar a lo que quieres decirnos y aplicarlo a nuestras vidas de la manera que, Señor, tú has determinado. Así que nos ponemos delante tuyo con palabra de Dios abierta para que nos hables al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante las últimas semanas, si prestaron atención y si no, los invito a que por favor vayan al canal y ahí van a encontrar toda la serie que exploramos el mes pasado acerca de cómo tenemos que envolvernos en la obra del Señor en cuanto a la iglesia local a donde pertenecemos. Y no me refiero simplemente a esta congregación, sino los que nos siguen a través de la cámara, ¿no es cierto?, las iglesias a las cuales asisten, y en fin, cualquier congregación local, bíblica por supuesto, porque hay de todo, ¿no? Pero entonces estuvimos aprendiendo lo que significa congregarnos, comprometernos con la iglesia y poner a trabajar los dones que el Señor otorga a los creyentes. Hemos sido desafiados a través de la palabra de Dios, que tenemos que congregarnos en una forma constante, de no dejar de asistir a la iglesia local. Y no solamente eso, pero tenemos que envolvernos como miembros con nuestros dones, no solamente nuestra presencia, y con una actitud amorosa dentro de lo que es el cuerpo de Jesucristo. Eso lo vimos, repito, durante todo el mes y lo exploramos a fondo. Ahora vamos a
explorar esta verdad que pienso es de vital importancia que los cristianos, dentro de ese contexto de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo y por ende congregados en una iglesia local, esta y otras, es una verdad que necesitamos explorar, y es que cuando nosotros pertenecemos de verdad, entonces damos de verdad. Y vamos a explorar que el dar, que muchas veces hoy lo entendemos en términos monetarios, no es solamente dar plata, no, es dar todo lo que somos en servicio a nuestro Señor. A ver, la generosidad no es una actividad o una acción aislada que hacemos de vez en cuando nos presentamos delante del Señor. Es una expresión natural que emana de nosotros cuando tenemos una conexión directa con el Señor, cuando estamos conectados con Él a través del vínculo que nos ha dado el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Y nos conecta con Dios, y no solamente eso, sino que nos compromete con sus hijos y con la causa, que es la expansión del reino de los cielos, como dijo el Señor Jesucristo, hasta lo último, hasta el último rincón de este mundo, y no solamente de este mundo, sino de la historia. Porque esas palabras se dijeron hace 2000 años atrás, y no se hablaba solamente en el contexto geográfico, sino que trascendería el tiempo. Y ya pasaron 2000 años donde se está predicando la palabra de Dios y se está tratando de compartir este evangelio de amor y esperanza con el mundo caído. Entonces, por eso es que vamos a iniciar en esta ocasión esta serie que estoy titulando Vivir para dar, el camino de la generosidad cristiana. En esta serie vamos a ir descubriendo, voy a presentar 4 exposiciones. Hoy vamos a mirar que todo lo que nosotros tenemos viene de un Dios fiel, de un Dios que da, un Dios que es generoso, es un proveedor fiel, según lo que nos dice el apóstol Pablo acá en el capítulo 4, verso 19. La próxima semana vamos a explorar también que nuestra actitud cuando damos es importante, porque Dios se agrada del creyente que da con un corazón alegre, con un corazón dispuesto. Vamos a ver también que somos responsables como mayordomos de los bienes que Dios nos da. Y por último vamos a cerrar observando que el servicio también es una forma de generosidad, donde no solamente damos bienes, pero tenemos que dar nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestros dones. A veces nosotros compartamentalizamos el concepto de el dar y lo ubicamos solamente en términos monetarios. Y eso nos habla de cuán materialista hemos convertido el cristianismo. Y Dios no está pidiendo la plata. Dios lo que está pidiendo es nuestro corazón, nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto a ese Dios en una forma constante y en una forma racional por parte de los creyentes. Así como el amor no se guarda, la generosidad no se retiene. Y lamentablemente a veces eso es lo que sucede. Cuando nosotros llegamos a comprender con claridad y escrituralmente de dónde proceden o cuál es la fuente de todo lo que nosotros tenemos, incluyendo la pertenencia al cuerpo de Cristo, la salvación y la vida eterna, entendemos entonces que la generosidad no se trata de un asunto de imposición o una obligación, sino que se trata de un privilegio que nos ha dado el Señor de poder dar algo de lo mucho que el Señor nos ha dado a nosotros. Noten que el apóstol Pablo ahí en el verso 19 dice, mi Dios, pues, suplirá. Y lo primero que llama la atención es que Pablo no dice, nuestro Dios. Podría haberlo dicho, pero en este caso este hombre dice, mi Dios. Y la pregunta es válida, ¿por qué dice mi y no nuestro? Bueno, porque tenemos que contextualizarnos. Acá el apóstol Pablo está poniéndose él mismo como ejemplo.
que ese Dios en quien he creído, en quien he puesto mi confianza, me ha provisto fielmente, no me ha abandonado. Entonces se está presentando él mismo como ejemplo a los filipenses, a los creyentes, que realmente Dios es un Dios proveedor, es un Dios fiel. Y lo que les dice es, mírenme a mí, Dios no me ha abandonado. Y ojo, porque Pablo no la está pasando bien, pero sin embargo él les está diciendo, Dios, mi Dios no me ha defraudado, siempre estuvo conmigo. O sea que él lo que está tratando es de inyectar la confianza que tiene en su Dios, que también es nuestro Dios y Salvador, y que la misma confianza la podemos ejercitar cada uno de nosotros. Ante todo, pensemos un poquito en el concepto temporal de la provisión divina. Yo creo que todos nosotros acá podemos atestiguar, si eres creyente, que hasta hoy Dios te ha suplido. Que no hay nada que tú puedes decirle a Dios o reprocharle, no me has dado. Incluso si Dios no ha dado algo, ha dado. Y es su respuesta a un no. No te corresponde, no lo necesitas, no te conviene. O sea que incluso en el hecho de no haber recibido a lo mejor todo lo que quisiste, Dios te ha dicho no porque no te conviene, o habrá alguna razón que Dios estima que no debe dar. Así que en ese mismo acto de negación, Dios te está dando una respuesta. Dios suple. Así que, tenemos testimonios bíblicos que son elocuentes. La Biblia nos habla hasta el cansancio de un Dios que suple. Nos vamos al libro de Génesis, mejor dicho, del Éxodo. Génesis también, podemos pasarnos horas hablando de cómo Dios ha provisto a través de la historia. Estoy pensando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y salieron con un montón de tesoros de Israel, pero no se nos indica que tuvieron tiempo para prepararse el bolso lleno de comidas o alimentos que se puedan preservar y salir en esa gran travesía, que por supuesto después se extendió por causa de desobediencia a 40 años de deambular por el desierto. Ese no era el plan al principio, pero bueno, salieron. En un momento dado el pueblo tuvo necesidad y ¿qué hizo Dios? Les dio pan en medio del desierto. Hermano, ponte a pensar, el Señor les abrió una panadería en el medio del desierto. Y no solamente eso, pero también nos dice que puso canillas en la piedra para que tomen agua. Estoy exagerando un poco la nota, creo que nos entendemos, ¿no? Del agua salió, de la roca salió agua para saciar la necesidad de sed en medio del desierto. Saltamos un poco y tenemos aquella viuda que se quedó sin aceite en una situación económica crítica en aquel entonces, y Dios proveyó a esta mujer, a este hogar, aceite suficiente para cocinar y mantenerse vivos la madre, el hijo y también poder ayudar un poco al profeta. Tenemos el caso en el Nuevo Testamento de personas que se sentaron a escuchar al Señor y de unos pocos peces y panes el Señor le dio de comer a unas 5,000 personas. A mi juicio, el don que ha suplido Dios, que es el mayor de los dones, es Jesucristo mismo. Todo lo demás que Dios ha dado empalidece cuando comparamos el hecho que Dios ha dado a Cristo Jesús para que tú y yo podamos encontrar el perdón de Dios por nuestros pecados y la oferta de esperanza y vida eterna. Dios suplió eso. No fui yo el que me busqué estas cosas. Dios es el que se manifestó en una forma visible en Cristo Jesús y dio su vida en la cruz para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Entonces observamos, al mirar hacia atrás, ese aspecto temporal que Dios ha suplido y nosotros podemos atestiguar que es así. No solamente eso, pero Dios te sigue supliendo actualmente. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, nos decía que Dios se preocupa de las aves y viste los lirios del campo. Y Jesús dice, ¿acaso no va a suplir, no son más importantes ustedes que esas cosas? Y lo que nos estaba diciendo es, no se preocupen, Dios es un Dios proveedor. Si se encarga de estas cosas pequeñas, ¿cómo no se va a encargar de ustedes?
Y entonces ahora el apóstol Pablo da el salto al acto de fe, donde nos dice, Dios suplirá en el futuro, dice ahí en el capítulo 4, verso 19. Es decir, lo que hace Pablo es hacer un llamado a esta gente y por extensión la inspiración nos hace llamado a todos nosotros a tener fe en un Dios proveedor. Entonces, la progresión temporal lo que nos está mostrando y nos recuerda es que la provisión de Dios no es un evento, es una constante en la vida de todos los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Noten que incluso el apóstol Pablo dice que Dios provee plenamente. Y acá quiero hacer una aclaración. La palabra griega acá, yo a veces me meto en este asunto, pero es importante entender esto. La palabra que usa Pablo es plerosi, es una conjugación del verbo plero. Y acá la traducción patinó. Y estuve revisando muchas traducciones y todas, excepto una, todas fallan, inclusive la traducción inglesa. Todos traducen suplirá. No está mal, pero el problema es cuando se toma esa palabra en español, y recuerden que tenemos una traducción del original. Dios inspiró el original, no la traducción. Estamos claros en eso. Tenemos la traducción. Y cuando dice suplirá, uno puede suplir un poco, puede suplir un cuarto, puede suplir la mitad, puede suplir 3/4, no sé. Pero en realidad puede decir todo, pero la palabra no da en el blanco con lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo. La palabra plerosi que utiliza él es colmar. Es cuando se provee algo que se rebalsa. Es decir, que Dios provee completamente, no queda ningún espacio donde todavía falte un poco más. Repito, uno puede suplir, pero otra cosa es colmar. Y la palabra que usa Pablo, que se traduce acá como suplir, es precisamente no suplir, sino colmar. No queda nada fuera. En cuanto a Dios se refiere, cuando se trata de suplir nuestra necesidad. La única versión que encontré, francamente, que da con la palabra apropiada, irónicamente, es la Biblia de Jerusalén, la Biblia de los católicos, donde utilizan o traducen en el español la palabra colmar. Así que tomemos en cuenta lo que está diciendo el apóstol San Pablo acá. Nos está indicando entonces que Dios nos colma. Es todo suficiente. No va a quedar nada en el tintero. Entonces, notamos que Dios, a diferencia, pienso yo, de los hombres en este caso, no improvisa su provisión. Siempre suple a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. La otra cosa es que no escatima su provisión, al contrario, Dios siempre da y da con fidelidad todo lo que necesitamos. Y por otro lado, no falla en su provisión, va a suplir mañana conforme a sus riquezas en gloria, nos dice el apóstol San Pablo. Por eso es que Jesús nos decía, otra vez volviendo al Sermón del Monte, no os afanéis por el día de mañana. ¿Y por qué? Dice, porque Dios se va a encargar. Dios va a proveer. Encárgate de buscar las cosas importantes, que es el reino de Dios y su justicia. Y Dios se va a encargar de suplir, y vuelvo a repetir esto, suplir lo necesario, lo que realmente necesitamos. Yo pensaba en esta semana, a veces vamos con Gloria a hacer algunos mandados, y es tremendo cuánta la gente cómo compra y acumula cosas en los carros esos que llevan para comprar, ¿no? Y los negocios es interesante porque ponen a la vista de la gente productos que quizás no necesitamos, pero van cayendo adentro del carrito, no sé cómo le dicen acá, ¿no? Vivimos en una época y en una sociedad compulsiva. Consumimos en una manera exagerada y fuera de control. Estaban indicando el problema que se suscita con las tarjetas de consumo, ¿no? Las tarjetas de crédito, y cómo la gente se endeuda, pero de una manera dramática, quebrando las cuentas,
y viviendo esclavizados a pagar cuentas con intereses por no haber tenido control con un pedazo de plástico rectangular que metemos, y ahora son varios, hay gente que tiene el acordeón, ¿no? Abren la billetera y cae una tira de esas tarjetas, de todo tipo. Vivimos entonces en una sociedad de consumismo compulsivo. Vivimos en una época en que lo que se hace es acumular y tenemos todo un aparato propagandístico que lo que hace es de bombardear la psiquis de la persona por medio de costosas campañas publicitarias, indicándonos que para ser completos y felices necesitamos adquirir esto o aquello. ¿Y cuántas cosas hemos tirado a la basura? A ver, la gente acá en verano, ahora que vienen los días lindos, empiezan a abrir las casas, los garages, y sacan afuera todo lo que no sirve, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Bueno, abrimos el garage sale, porque son cosas que teníamos en el basement. Esta semana escuchaba a alguien que contaba, por ejemplo, que la gente compra algo que realmente no necesita y lo pone en el centro de su casa. Después, eso va a parar a un cuarto, ¿no es cierto?, o en un ropero, un armario. Eso quiere decir que ya no se va a utilizar, se va a quedar ahí adentro. Después de 1 año o 2 ya pasa al garage, donde estacionamos el auto. Cuando entró en el garage, no va a volver a entrar ese producto a la casa, está condenado. Y luego, el único paso que sigue es el depósito. Y este hombre me hizo reír porque decía, somos el único animal que paga renta para guardar lo que no necesita. Y es cierto. Nosotros tenemos esa compulsión que ha sido inyectada por la sociedad. Estamos fuera de control. Y sabes una cosa, en la iglesia pasa lo mismo. A ver, hoy día escuchamos cómo se incentiva la oración declarativa, donde se demanda más y más a Dios, como si Dios no tuviese interés en darnos lo que necesitamos. Nunca estamos conformes. Y es por eso que seguimos gastando. Y claro, cuando se trata de la obra del Señor enflaquece justamente porque estamos endeudados hasta las sienes con los bienes que el Señor nos da. Pablo dice que Dios provee, pero provee a nuestras necesidades plenamente, no se queda corto. Y la verdad es que a veces nosotros no entendemos esto porque hoy día, por ejemplo, confundimos lo que es la necesidad con el deseo. O confundimos lo que es suficiencia con exceso. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a gastar todo lo que el Señor nos da en cosas que no tienen importancia. Esto que nos dice el apóstol Pablo nos anima un poco cuando hacemos oraciones de petición a Dios, porque estamos orando a un Dios que realmente provee. Estamos acercándonos a un Dios que es generoso, un Dios que siempre extiende los brazos hacia adelante y abre sus manos para proveernos lo que necesitamos. El tema es si nosotros, sus hijos, estamos también dispuestos a dar, a tener el carácter generoso que tiene nuestro Padre Celestial. La realidad cruda es que no la tenemos. Y es por eso que acumulamos un montón de cosas, porque la generosidad se va hacia nosotros, no hacia las cosas del Señor. Ahora, algo que acá tenemos que preguntarnos para desarrollar lo que dice el apóstol Pablo es ¿por qué razón, escucha bien la pregunta, ¿por qué razón Dios suple plenamente? Nosotros pensamos que Dios tiene que suplir porque es Dios y porque yo soy su hijo. No, Dios no te tiene que dar nada. Nada, no tienes derecho a nada. Dios suple por pura gracia. Ahora, la pregunta es entonces, si Pablo dice que Dios suple plenamente lo que necesitamos, la pregunta que debemos explorar es ¿por qué razón Pablo nos dice que Dios suplirá plenamente? ¿A dónde apunta, no solo Pablo, pero por inspiración ahora, a dónde apunta Dios cuando te da plenamente lo que necesitas? Y acá tenemos que meternos a explorar un poquito el contexto donde encaja ese versículo 19.
Y notamos que en el verso 10, por ejemplo, Dios suple plenamente para reanimarnos al cuidado del otro. Usualmente agarramos lo que Dios suple plenamente pensando en nosotros, en animarnos a tener cuidado de nosotros. Pero en este caso observamos que Dios está supliendo no solamente para nuestras necesidades, pero para pensar también en el otro. Verso 10 dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Miren qué cosa tremenda, pero os faltaba la oportunidad. Solícitos, pero no encontraban la oportunidad para hacer esto, de dar a lo menos algo de lo que Dios suple para ellos. Acá hay que tener cuidado otra vez, porque cuando dice ahí, por ejemplo, al fin, no está aludiendo a una larga espera, Es decir, por fin se les despertó y entonces mandan la ofrenda. Otra vez es una traducción que trae un poquito de confusión. En realidad lo que Pablo está diciendo, si traducimos esa palabrita exacta al español, es ya de nuevo o una vez más sería el término. Yo hice una traducción más o menos parafraseada de la idea que está tratando de indicar Pablo. Me gocé en el Señor de que hayáis revivido de nuevo vuestro cuidado de mí. O sea que no es la expresión como, bueno, por fin, señores, se acordaron. No, está indicando o está elogiando el hecho de que ellos volvieron a manifestar lo que ya estaba dentro de ellos. La palabra esa que se traduce revivir es un término hortícola que significa volver a florecer, traducida literalmente. Nosotros acá el invierno es crudo, a mí me espanta el invierno, nunca me gusta, ¿no? Y creo que muchos de ustedes tampoco. Algunos de ustedes dicen que sí, que les encanta el frío, yo no lo entiendo y no lo voy a entender jamás, ¿no? A mí me gusta el calorcito. Es interesante porque tenemos un invierno muy severo y ustedes notan cómo la naturaleza se va a invernar. Terminan los árboles secos, un paisaje pelado, triste, sombrío, pero de repente hay una semana en la primavera que de repente estalla todo. Pero es una cosa tremenda. De la ventana de mi departamento puedo ver un espectáculo tremendo. Es todos los árboles de la ciudad y de repente, de un día para el otro, comienza a estallar todo ese verdor. Bueno, esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando dice revivir. Ha florecido de nuevo la generosidad, que la planta está ahí, pero está esperando la oportunidad para volver a brotar. Y eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Así que, a ver, sea lo que fuere, no, porque acá notamos que alguna situación externa impidió, que no es que no querían, pero impidió que estas personas fuesen a ayudar al apóstol Pablo. No sabemos qué pasó. Sea lo que fuere, Dios movió el corazón de los filipenses para tomar cuidado del apóstol San Pablo. ¿Y de dónde emana todo esto que estaban enviando? Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 13, dice que es Dios el que produce. No es el filipense, es Dios el que produce tanto el querer como el hacer. Hermano, dime una cosa, y no me tienes que responder, es para pensar. ¿Estás dejando que Dios produzca en tu vida el querer y el hacer? Porque Dios quiere eso, Yo quiero y yo hago. Pero eso es una cosa. Todos queremos y hacemos. Pero lo que dice Pablo a los filipenses es Dios actuando en la vida de los creyentes para que querramos algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios y lo hagamos. No que nos quedemos en el quiero o el deseo, sino la acción también. Y todo eso emana de Dios. ¿Por qué razón nosotros no queremos? ¿Y saben por qué no queremos? Sencillamente porque no dejamos a Dios trabajar en nuestras vidas. ¿Y saben por qué nosotros no hacemos?
No hacemos porque no dejamos que Dios haga lo que quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Ya entramos acá en un problema teológico que no quiero entrar en debate porque de todas maneras no podemos frustrar la voluntad de Dios. Dios hace lo que quiere, eso nos enseñan las Escrituras. Pero a veces estamos ahí pateando contra el aguijón. Dios quiere dirigir tu vida para el éxito, que tengas victoria en Cristo Jesús. Y sigues cayendo en el pecado, sigues cayendo en la miseria, sigues quedándote en una actitud pasiva, el cristiano de banco, el que no produce absolutamente nada. Dios nos salvó para eso, para ser estáticos, una columna fría, un adorno. No, Dios nos escogió en Cristo Jesús para producir en nosotros el querer y el hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que destaca el apóstol Pablo de estos hermanos. Ellos querían envolverse, querían hacer algo, se preocupaban. ¿Pero por qué? Porque Dios producía la solicitud por encargarse de este hombre. A veces, hermano querido, en el cuidado del cuerpo de Jesucristo y de los hermanos, perdemos de vista que todo lo que hacemos es provisión de la gracia de Dios, que es el que inyecta esas cosas en nosotros. Qué lástima porque a veces no echamos manos de la provisión de Dios que suple plenamente para que nosotros no solamente deseemos, sino que hagamos los que Dios espera de cada uno de nosotros, de la iglesia local y del cuerpo universal de Cristo en todo lugar de la historia y de esta tierra. A veces nos quedamos dormidos. Dios es el que produce el querer y el hacer. Ayer estaba mirando a los hermanos trabajando ahí abajo. Y haciendo todas las reparaciones. Y es tremendo cómo van trabajando a toda velocidad. Ya cerraron todo. En un par de semanas está todo hecho. Y yo lo que veía era con el entusiasmo que trabajaban. Y hemos hecho trabajos en años anteriores y tardamos meses y meses y meses. Esta gente se metió, no llegaron a un mes y ya casi está todo terminado. Querer y hacer. Hay gente que se queda en el querer, pero no pasa nada. Cuando se trata de la evangelización, hay gente que habla, se toman los cursos de evangelización, pero no pasa nada. Pero encontramos personas que están dispuestos a salir, están al pie del cañón listos para disparar. Y Dios produce todo eso en el corazón de las personas. Hermano, Dios no suple plenamente para el egoísmo, que es algo propio de la sociedad contemporánea, es todo para mí en una sociedad consumista, sino para que participemos también, no solo del beneficio para nuestros seres queridos y los bienes personales, sino para el beneficio o el bienestar del otro. Dios no abre su mano para que nosotros cerremos la nuestra. La abre para estimularnos a que tú también abras como tu Padre Celestial, tu mano de gracia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pablo dice que Dios provee plenamente. ¿Para qué? Bueno, número uno, provee para reanimarnos, para que despertemos, para que florezca otra vez el cuidado de los demás. Segundo, Dios suple plenamente, versos 11 al 13, para enseñarnos contentamiento. ¿Sabes por qué somos consumistas compulsivos? Porque no estás contento. Porque lo que tienes no te alcanza. Crees, sí te alcanza, te sobra, pero no estoy contento. No estoy contento con esto y por eso quiero más, y más, y más. Es una cosa tremenda, pero así es como se estimula el consumo en nuestra sociedad. Es decir, vivir conforme a lo que Dios está supliendo y no ser excesivos en lo que nosotros queremos. Y hay tres cosas que remarca el apóstol Pablo, que está encabezada con una palabra. Dice, he aprendido. Esta palabrita me gusta porque Pablo acá nos está mostrando un poco su actitud en cuanto a las cosas de Dios. Era un hombre que siempre era sensible a la enseñanza de Dios. ¿Qué tiene Dios? Está preso, cuidado, no es que está en una oficina o está en una playa, ¿no es cierto?, abajo de la sombrilla, mirando el océano, inspirado, qué lindo servir al Señor, tomándose una piña colada o qué sé yo, ¿no? No, este hombre está preso. Su condición es precaria.
Este hombre lo que hace es mirar las situaciones y decir, Señor, ¿qué tienes para enseñarme en medio de todo esto? Y me gusta eso de Pablo, porque era un hombre dispuesto a aprender. No es como algunos que dicen, yo ya aprendí, me la sé toda. No, Pablo siempre estaba dispuesto a ser enseñado por el Señor. ¿Y qué dice este hombre? Dice, he aprendido. ¿Estás dispuesto a aprender? Cuando tú estás pasando por situaciones que a lo mejor no son las más cómodas, estás sentándote en lugar de despotricar contra Dios porque quizás no te dio lo que tú deseabas o esperabas, de decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esto? Y sabes que Dios quiere suplir la enseñanza plenamente. El problema es que no es eso lo que quieres. Pablo dice, he aprendido. ¿Qué cosas aprendió Pablo? 1, verso 11, a estar conforme. Mira qué cosa tremenda, está preso, pero dice, estoy conforme, aprendido a estar conforme. Conformidad. Lo que Dios suple me tiene que producir contentamiento, conformidad. Ahora, debido a eso aprendido, a estar conforme, ahora, verso 12, sé vivir humildemente. He aprendido entonces a estar conforme, por lo tanto, esa conformidad con lo que me ha enseñado el Señor me ha llevado ahora a vivir humildemente. No ser un soberbio, un toro que se lleva todo por delante, despotricando contra Dios, pensando que no sé qué cosa soy. Hoy nos enseñaron acerca de la humildad y nos mostraron el ejemplo de Jesucristo que se despojó a sí mismo. Algo muy lindo. Bueno, nosotros ahora tenemos que aprender eso que aprendió el apóstol Pablo. Aprendió humildad del Señor. Y debido a esa humildad que adquirió, es decir, el bajar, por lo tanto, verso 13 dice, sé tener. ¿Te das cuenta? Así que aprecia lo que ahora tiene, que Dios ha suplido plenamente. Así que notamos entonces, ahí por ejemplo en el caso de tener, dice que, fíjense en el verso 12, abundancia, sé tener abundancia, pero al final del verso 12 dice, también aprendí y sé tener carencia, a padecer. O sea que sabe aprender, sabe vivir y sabe tener. Eso es lo que aprendió el apóstol Pablo al abrir su corazón a la enseñanza de Dios a través de las circunstancias. Y no faltó un gramo de la enseñanza. Dios le suplió lo que Pablo necesitaba en ese momento. Si no hubiese necesitado estas cosas, no le hubiese enseñado estas cosas, le hubiese enseñado otras. Pero Dios sabe lo que necesita Pablo. Y Pablo entendió lo que necesitaba y lo que quería darle el Señor. Y produjo en él estas cosas. Aprendizaje, vivir contento y saber tener. Así que tenemos 3 palabras, contentamiento, número 2, humildad y número 3, tener lo necesario. Eso aprendió el apóstol Pablo. Claro, llegamos a este punto y nos preguntamos, bueno, pero a ver, paremos un poco. A ver, Pablo dijo en el verso 19 que Dios suple plenamente, pero cuando vamos a este versículo, en el 12, al final especialmente, dice, sé tener abundancia como padecer necesidad. ¿En qué quedamos? Si padece es porque no tuvo todo lo necesario. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos ideas? ¿De qué está hablando Pablo acá? Bueno, Pablo lo que llegó a aprender de parte del Señor es que la provisión de Dios no siempre cambia las circunstancias. El hecho que Dios supla a Pablo no lo sacó de la cárcel, estaba en la cárcel. Podría haberlo sacado tranquilamente, lo hizo con Pedro en una ocasión, pero con Pablo lo dejó ahí adentro, al menos por un tiempo. No cambia las circunstancias, pero sin embargo transforma el corazón del creyente en medio de esas circunstancias. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que Pablo hace una distinción entre necesidad real y deseo no esencial. Él aprendió esto, supo hacer la distinción. La iglesia contemporánea todavía no ha tocado ese terreno. Nos falta crecer, nos falta madurar, nos falta aprender como aprendía el apóstol Pablo del Señor en medio de esas circunstancias. Esto nos enseña a nosotros que entonces la provisión de tu Padre Celestial no es ausencia de dificultades, sino suficiencia en medio de ellas. Aprende del Señor, hermano querido.
Dios suple. Y no suple a medias, suple plenamente, pero según su criterio, no el criterio nuestro influenciado por las tensiones y las fuerzas culturales que empujan a la persona a mirar las cosas en una forma obtusa, materialista. Dios no siempre va a suplir lo que tú y yo queremos. Dios va a suplir lo que Él considera que necesitamos para vivir según su voluntad. Claro, uno se pregunta, ¿pero cómo llegamos a ese nivel de madurez espiritual? ¿Cómo puedo yo estar contento y humilde en situaciones apremiantes como la del apóstol San Pablo? Bueno, Pablo te da la respuesta en el verso 13. Todo lo puedo, pero lo puedo en Cristo, que es el que me inyecta de valor, de contentura, es el que me fortalece. Dios suple a través de la fortaleza interna que obtenemos cuando tenemos un vínculo cercano, profundo, íntimo con nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Por qué no estoy contento? Es porque realmente no estás teniendo ese vínculo cercano y profundo con el Señor Jesucristo. La provisión no es solamente económica o material. Hoy miramos los videos en YouTube y las oraciones que piden o que dice la gente es, trae tu siembra, trae tu ofrenda, tus diezmos, dona media casa, dona tu auto a la iglesia, que Dios te va a multiplicar. Y la gente hace la cuenta, que saca la calculadora, ¿no? Bueno, ahora tenemos el celular. Y hacemos la cuenta, bueno, me conviene, porque si doy 20 y me lo triplica, salgo ganando. Y entonces pensamos, pero somos tan obtusos hoy, que pensamos en términos materiales o monetarios. Y por eso buscamos a Dios para que me dé más plata, para que me des más cosas espirituales, cuando toda bendición está en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? La verdadera suficiencia de Dios no es externa, es interna, es la del corazón. Pablo estaba preso, pero fortalecido. Pablo estaba limitado, pero sin embargo en el Señor estaba pleno. Pablo estaba necesitado, pero satisfecho totalmente en Cristo Jesús. Este hombre aprendió de Dios. Y nosotros también podemos y debemos aprender lo que este hombre aprendía. ¿Sabes por qué a veces tú fracasas o fracasamos? ¿Por qué fracasas como persona? ¿Fracasas como creyente? ¿Fracasa tu hogar? ¿Fracasa nuestra relación con los demás? Fracasamos en todo. ¿Sabes por qué fracasamos? ¿Cuál es el problema central? Es porque no echas mano de lo que Dios suple para ti plenamente. Te agarras algunas cosas, pero luego metes la otra mano en las cosas que te ofrece el mundo, que son todas ilusiones, cosas pasajeras. Hay gente a veces que veo, se gastan fortunas en un auto, por ejemplo, ¿no? Nosotros cambiamos el auto y tuvimos que hacer cuentas con Gloria hasta dónde podemos dar. Y nos gustan. Hay un par de autitos que me encantaría manejar. A ver, ¿quién no quisiera manejar una Ferrari, no? A mí me encanta la Ferrari. Pero se imagina venir el pastor Piesco con la Ferrari en la iglesia, ¿no? Bueno, pero ¿necesito una Ferrari? ¿Puedo sostener una Ferrari? No. Y sin embargo, vivimos en el tema de que si tú te quieres sentir realizado, tienes que tener el auto más caro. A ver, nosotros fracasamos porque no echamos mano de lo que Dios suple para tu necesidad. Lo que quieres es tirar la mano para agarrar lo que no te va a satisfacer. Te vas a cansar de esa Ferrari o al poco tiempo se va a oxidar, se le va a romper el motor y la vas a tirar a la basura. 150,000, 200,000 dólares en un auto que va a durar, qué sé yo, 10 años. Si dura 10 años, igual que se te prenda fuego, ¿no? Porque se calentó el motor o te lo llevó por delante un camión acoplado. Entonces tiraste toda esa plata a la basura. Bueno, así vivimos en la sociedad. Agárrate de lo que Dios te suple y vas a tener una vida de éxito en todo el sentido de la palabra. Dios suple, número 1, para reanimarnos al cuidado del otro. Segundo, para enseñarnos a estar conforme. Número 3, versos 14 al 17, para que participemos en el avance del Evangelio. Fíjate, verso 15, vamos a correr un poquito acá. Pero en el verso 15 dice, al principio de la predicación del Evangelio,
puntos suspensivos. Escucha esto que escribe Pablo. Ninguna iglesia participó conmigo. ¿Qué tal? Cuando empecé a predicar, dijo Pablo, ninguna iglesia participó conmigo. ¿Me quieres decir qué es lo que estaban haciendo las iglesias? Yo me pregunto hoy, ¿cuántas iglesias participan hoy en la expansión del Evangelio? ¿Estás tú participando en eso? Porque somos miembros de la iglesia, no solo de esta iglesia local, miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Pero estamos enfocados en eso, porque Pablo acá está diciendo ninguna iglesia. Eso quiere decir ningún creyente se despertó en esto, tuvo la visión. Y fíjense que está hablando en términos monetarios, porque dice, no participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Es decir, solamente ustedes, los filipenses, sí vieron el asunto y dijeron, nosotros vamos a dar el paso adelante. Ninguna iglesia, al principio, está diciendo Pablo, vamos a ser justo con el apóstol, dice, nadie dio el paso para participar en el avance del Evangelio. ¡Qué vergüenza! Es patético esto. Podríamos analizar cuáles fueron las razones, me va a sacar de tema ahora. Lo cierto es que Pablo está marcando esa pauta. Y ojo, porque Pablo dice esto no pensando, bueno, denme unos pesos, porque en el verso 17 dice, no es que busque dádivas. Yo no estoy buscando que me den la plata. No, Pablo no está diciendo eso. Hoy yo sé que muchos predicadores se paran adelante a citar a Pablo para decir, denme plata. Pablo está diciendo, yo no estoy escribiendo esto para que ustedes me den ahora plata para la predicación, porque ya eso pasó. Ya Pablo se hizo los viajes y predicó el Evangelio de todas maneras. Dios proveyó, usó a los filipenses. Pero se perdieron la oportunidad de haber inaugurado la misión con Pablo. En cambio, dice, lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta, no en mi cuenta, sino en la de ustedes, de sentir el privilegio de ser usados con lo que Dios suple para poder llevar el avance del Evangelio. Y ojo, porque estas iglesias que Pablo ahora dice no participaron conmigo cuando inicié la predicación, no es que Dios no había suplido, porque Pablo está diciendo Dios suple plenamente, así que Dios les suplió a ellos también, plenamente. No podían decir, Pablo, es que no teníamos, pero entonces o Dios miente, o Pablo miente, o los de la iglesia estarían mintiendo. No, Dios suple plenamente. El problema es que lo que suplió Dios se malgastó, se utilizó para otra cosa, no sabemos qué, pero se usó mal. No había excusas, se lavaron las manos. Acá vemos a Pablo manifestando tal vez un poco de decepción, pero me gusta porque no lo hace sin amargura, No está enojado con la gente, simplemente está dando información. Y esto nos muestra que no todos comprenden realmente a cabalidad la dimensión práctica del Evangelio, incluso en la actualidad. En cambio, los filipenses sí lo hicieron, lo entendieron muy bien. Y no una vez, sino que lo hicieron en reiteradas ocasiones. Fíjate, verso 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Se dan cuenta? No solamente dieron una vez, sino que se sentaban a orar, yo no sé cómo hacían las cuentas, pero mandaban constantemente para que el apóstol Pablo pueda hacer la tarea. A ver, los filipenses se quedaban en casa, en sus trabajos, con su familia. No podían ir a lo mejor porque tenían que trabajar y atender a su familia. A lo mejor querían, pero no se daban las cosas. La otra cosa es que a lo mejor no tenían esa comisión, tenían que evangelizar a sus familiares, sus vecinos. Pero los viajes transatlánticos Dios se los dio a el apóstol Pablo. ¿Y qué hace esta gente? No vamos, pero te enviamos. Y entonces ahora está el parlante, pero están los que van atrás, el equipo de apoyo, ¿no es cierto?, que hacían posible que el apóstol Pablo pueda salir a predicar el Evangelio por todas partes. En el inicio hubo una situación en que Pablo no podía hacer el viaje y se tuvo que poner a trabajar. Tenía el oficio de hacer carpas o tiendas, parece que tenía bastante experiencia en ese asunto, se asoció con Apolos y Priscila, Priscila y Aquila, que también tenían el oficio, y estuvo trabajando con ellos.
Hasta que un día dijeron, Pablo, dejate de macana, ¿qué estás haciendo ahí? Deja la aguja, colgá el hilo y andá a plantar iglesias. ¿Con qué? Bueno, nosotros nos vamos a encargar entre todos. Y allá mandaron al apóstol Pablo. Y nosotros vemos la obra que hizo Dios, que es el que produce el querer y el hacer. Y hoy nosotros hablamos de la grandeza de ese ministerio en las primeras décadas del cristianismo, de expansión, gracias a la contribución del cuerpo de Cristo que entendió la comisión. No voy yo, pero entonces voy a ayudar para que vaya el otro. O sea que la generosidad en este ámbito distingue los verdaderos creyentes comprometidos de los otros. No solamente eso, pero la generosidad fiel es tomada en cuenta por Dios, no pasa desapercibida. Y la tercera cosa es que los filipenses no dieron desde la abundancia, porque no les sobraba plata, no nadaban en billetes. Es más, era una iglesia donde los creyentes eran perseguidos por el sistema, sino que dieron del corazón, dieron desde el amor que tenían por las almas y la obra del Señor. Entonces, Dios suple plenamente, 1, para reanimarnos al cuidado de otro. 2, para enseñarnos contentamiento. Número 3, para que participemos nosotros también de la expansión del Evangelio. Pero acá hay algo que otra vez tenemos una vista muy hacia abajo, pero hay una cuarta razón que da el apóstol Pablo que es la más grande de todas. ¿Por qué Dios te suple plenamente? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Y la razón más clara y más hermosa que da el apóstol Pablo es que Dios te da plenamente para que le des gloria. Fíjate bien, verso 18, lo que enviasteis, ¿qué es? Plata. No, dice, es olor fragante. Dice, sacrificio. ¿Qué sacrificio? ¿Dinero? No, es un sacrificio acepto. Y entonces Pablo explica estas dos cosas diciendo, agradable a Dios. A ver, está usando la ilustración del santuario en el Antiguo Testamento, donde el incienso, el aroma, el perfume de eso representaba las oraciones del pueblo que Dios olía con gusto. Y el sacrificio que tenía que ver los animales que se entregaban completamente por asunto del pecado y luego los sacrificios de acción de gracias, las ofrendas. Dice que Dios cuando traían esto con un corazón correcto se agradaba de esto, le daba el visto bueno. No porque Dios necesitaba estas cosas. ¿Tú crees que a Dios le interesa? La nariz de Dios está pensando ahí, quiero tener buenos olores, o necesita de animales, o de tu dinero, o que necesita de nosotros. La seidad de Dios demanda, no necesito de nada ni de nadie. Y sin embargo, Dios se agrada que nosotros, seres viles, caídos, pecadores, que fueron encontrados por el amor de Dios y ahora pertenecemos a su pueblo, que nos dé el permiso de acercarnos y decir, Señor, toma, esto te traigo, esto te doy. No porque lo necesita, lo demanda de tu mano, sino porque es un gesto de tu apreciación por un Dios que suple plenamente lo que necesitamos. Y verso 20 dice, al Dios y Padre entonces nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Uno se pregunta, pero a ver, ¿por qué sea Dios la gloria cuando soy yo el que estoy abriendo la billetera? ¿Cómo es esto? Yo soy el que doy, ¿no es cierto?, la ofrenda, doy de lo que Dios me da. ¿Cómo es esto? Yo doy y Dios se lleva la gloria. ¿Por qué este asunto? Bueno, porque lo que estás dando, mi querido hermano, te lo dio Dios. ¿De dónde crees que salió eso? Del sudor de mi frente. No me digas, si ese sudor, ¿de dónde salió? La frente que tienes, ¿de dónde salió? El trabajo que tienes, ¿de dónde salió? El piso que estás pisando en el trabajo, ¿de quién es? La fábrica, ¿dónde estás? O la oficina, lo que sea. Todo el mundo es de Dios. Él hace un chasquido de dedos y todo deja de ser. Cierra el grifo y te quedas sin aire, te caes muerto. Dios te puede quitar la vida mañana, pero me da la vida y la salud para seguir para adelante día a día. Todo proviene de Dios, produce el querer y el hacer, pero no nos entra. Hoy pensamos que son mis músculos
Es mi inteligencia, mi capacidad, mis logros o mis títulos los que me dan lo que tengo. No, es que no estás entendiendo la providencia divina. Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Entonces, en definitiva, Dios suple, nosotros damos, Dios se lleva la gloria. Esa es la teología centrada en el Señor. La generosidad, hermano querido, es un acto de adoración, no simplemente de ayuda. Hoy nosotros escuchamos a la gente decir, trae tu ayuda, tienes que ayudar. Y ciertamente que lo que nosotros ofrecemos ayuda. Pablo recibió la ayuda. Pero el asunto es que los escritores de la Biblia nos hablan de estos conceptos de una manera más elevada, más profunda, no en una forma secular o antropocéntrica. Acá tenemos entonces que nuestra ofrenda, lo que nosotros damos y que voy a hablar más adelante, es no solo la ofrenda, pero es mucho más. Todo eso lo hacemos porque Dios suplió a nosotros y eso se constituye ahora no en una ayuda, sino en un acto de adoración de tu parte a ese Dios que te suple todo. Nosotros, insisto, hoy escuchamos decir, tu ofrenda ayuda, tu ofrenda ayuda. No, tu ofrenda adora, tu ofrenda glorifica a Dios. O sea que cuando nosotros damos, como lo menciona el apóstol Pablo, nos dice que Dios lo recibe como un sacrificio grato. Caín fue un hombre que dijo, yo le voy a ofrendar a Dios, y se fue con su ofrenda. ¿Y qué dice la Biblia? Dios miró primero a Caín, no la ofrenda, usualmente miramos la ofrenda de Caín. No, la Biblia no dice que miró la ofrenda de Caín, dice miró a Caín y su ofrenda. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Bueno, tenía un corazón podrido, a tal punto que después de bronca lo mató al hermano, porque Dios se había agradado del hermano. Un hombre fratricida, lo mató así sin ningún tipo de reparos. Así que Dios miró a Caín y miró su ofrenda y ¿qué dice? No se agradó. Pero entonces vino su hermano menor y dice que Dios miró el corazón de este hombre y por supuesto, debido a que el corazón estaba bien con Dios, la ofrenda que daba estaba bien con Dios. Digo yo, nosotros podemos dar $1.000.000, pero ¿cómo está tu corazón? En los evangelios el Señor nos hablaba de cómo venían trayendo las ofrendas, hablábamos esta semana con un hermano, y bueno, todo el mundo traía de lo que le sobraba. El Señor estaba sentado ahí en el banco donde la gente, donde estaba el cofre, y venían los señores haciendo ruidos probablemente con la bolsita de monedas, y las echaban en el cofre, y sin duda que esas monedas hacían ruido, y todo el mundo podía escuchar, bueno, tiró una buena partida, Pero había una viejita ahí que con vergüenza se acercaba, comparando lo que ella da con lo que daban estos señores, y tiró la moneda que a lo mejor ni ruido hizo cuando tocó el fondo. Y Jesús miró el corazón, no la moneda, el corazón. Dios mira tu corazón. A Dios no le interesa tu billetera, a Dios le interesa tu vida. Porque si tú das mucho, pero tu corazón es nada, eso no asciende a Dios y no lo glorifica. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere resaltar. O sea que, según el verso 19, Dios suple según sus riquezas, la fuente. 2, Dios suple con fidelidad, la forma. Y número 3, Dios suple para su gloria, la finalidad. ¿Te das cuenta? Fuente, forma, fidelidad. Ahora, si hay algo que Dios suplió plenamente, y vuelvo a ser reiterativo en esto, es a Cristo Jesús. El Señor proveyó a su Hijo. No debió de hacerlo, es decir, no estaba obligado a hacerlo. Podría habernos dejado que todos nos vayamos a condenación eterna. Eso es lo que se tenía que hacer, pero por amor el Señor envió a su Hijo sin pecado a venir a este mundo y no solamente caminar y enseñar, sino ir a la cruz en tu lugar para darte el perdón y la vida eterna en el reino de los cielos. ¿De qué manera manifestamos nuestra gratitud a un don tan precioso, tan infinito, tan completo como la persona del Señor Jesucristo?
Pablo escribía en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ciertamente que yo los veo a todos gorditos, bien vestidos, vivimos en nuestras casas. Dios realmente proveyó y proveyó hasta de sobra. Tenemos mucho que no necesitamos, pero Dios dijo, te lo voy a dar de todas maneras. Al final, entonces, este pasaje bíblico, hermano, no solo nos enseña que Dios suple plenamente, pero lo interesante es que nos está enseñando para qué lo hace. Lo hace para reanimarnos al cuidado de otros, lo hace para enseñarnos contentamiento, lo hace para que participemos en el avance del Evangelio y lo hace para que le demos gloria, honra a nuestro Padre Celestial, que es la fuente de todo lo que tenemos y disfrutamos. Por eso, si nosotros hemos recibido de Dios, vivamos para dar todo lo que somos. Porque cuando nosotros damos realmente como respuesta de su provisión plena hacia nosotros, nuestro dar se convierte en verdadera adoración a Dios. No son los cantos, es esto, la vida entregada al Señor. Así que como el incienso que subía del altar del incienso y llegaba a las narices de Dios y era un olor grato, fragante, dulce en su presencia, bueno, así ascienden nuestras acciones cuando glorificamos al Señor. Así que no se trata de dar cosas, sino de vivir dando, porque eso refleja el carácter de nuestro Dios, el dador por excelencia en cada una de nuestras vidas. ¿Quieres parecerte a tu Padre Celestial? Bueno, aprende a vivir para dar y Dios se va a glorificar a través de cada una de nuestras vidas, de esta iglesia local, del cuerpo de Cristo que adora a Dios en todo lugar donde se congrega. Dios, el proveedor que suple plenamente. Padre, gracias te damos por haber preservado esto que nos dice el apóstol San Pablo en una carta que escribió a un grupo de hermanos en una ciudad y que, en fin, tuvieron la actitud, tenían el deseo, la urgencia de participar de tus bendiciones que dabas plenamente y entendieron eso y entonces daban el paso adelante, no como sucedió con las iglesias, que si luego después sí fueron motivadas a dar, pero al principio, Señor, se quedaron dormidos. Bueno, quizás nos estamos por quedar dormidos. Haz que suene el despertador. Levántanos, despiértanos. Ayúdanos a ser generosos, porque servimos a un Dios generoso. Y la evidencia más clara y sublime de esa generosidad es Jesucristo, a quien le damos gloria y honra. Y te damos a ti las gracias por haberlo enviado, Señor, para que no tengamos que pagar por nuestras deudas que tenemos contigo. Hacemos esta humilde oración dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.